Bueno, pues vamos a hablar de liderazgo y vamos a hablar de la inspiración, porque es lo que necesita todo líder y también ese aprendizaje para la acción. Por eso, para abrir este foro, vamos a pedir que suba aquí al escenario a una persona que nos habla precisamente de eso y que es todo un líder. Vamos a presentar a Dimas Gimeno, que es socio fundador y presidente de Wow Concept y Capita y expresidente del Corte Inglés. Fuerte el aplauso para él, por favor. Espero poder aportaros hoy unas cuantas ideas de mi experiencia, que tiene mucho que ver con liderar, porque me tocó liderar desde muy pequeñito, y sobre todo de innovación y de iniciativa empresarial, ¿no? Porque también me ha tocado reinventarme pues unas cuantas veces. Me presento, soy Dimas Gimeno, he sido presidente y consejero delegado del Corte Inglés, creo que es una empresa que conocéis todos un poco, y en 2018 dejé de serlo porque bueno, los accionistas consideraron que querían un cambio, ¿no? Y yo la verdad es que en ese momento pues dije, ¿y ahora qué hago? Y lo tuve claro desde el principio. Yo quería seguir con 43 años dedicado a esta industria en la cual bueno, estoy enamorado, y me puse a trabajar en un proyecto nuevo que a lo mejor conocéis, que se llama Wow Concept, y que al final de la presentación os pediré un poquito de vuestro tiempo para contároslo y para que bueno, pues que tengáis toda la información necesaria para que lo visitéis y compréis mucho, que de eso va, de comprar mucho en Wow. Bueno, mirad, yo lo que os propongo hoy es un viaje con 4 capítulos, como os decía. El primero es la inspiración. Todo líder y todo viaje empresarial necesita una inspiración, porque si no, esto sería muy aburrido y todos nos dedicaríamos a hacer posiblemente lo justo, ¿no? Yo os voy a contar cuál es la mía y cuál es la que me ha estado acompañando desde el principio, y espero que lo haga hasta el final de mis días profesionales, ¿no? Os voy a hablar un poquito de Retail Reset. No os voy a aburrir mucho porque muchos de vosotros diréis, oye, si esta no es mi industria, pero veréis que todo lo que os voy a contar hoy es muy fácilmente aplicable a cualquiera de vuestros negocios y a cualquiera de bueno, pues las aventuras empresariales en las que estéis embarcados. Después os voy a hablar un poquito de Figital. Esto es innovación en vena, ¿vale? Esto es claramente entender dónde está la encrucijada actual de la industria de la distribución, y vais a ver lo complejo que es hacer esto, pero lo necesario y fundamental que es llevarlo a cabo, porque si no directamente te quedas fuera, ¿vale? Y es un concepto así un poco raro que se llama Figital, pero que veréis que tiene mucho sentido y habla muy bien de lo que hay que hacer, ¿no? Y como os decía antes, por último, os contaré un poquito de Wow, que no deja de ser un poco pues la plasmación o la ejecución de todo lo anterior en un proyecto real que está pasando y que bueno, pues que tiene toda la ilusión de tanto mía como del resto de fundadores y personas que trabajamos en él, para que sea el día de mañana un gran éxito. Pues fijaros, inspiración. Si yo os enseño esta foto, diréis, bueno, ¿y eso qué es, no? ¿Qué es eso del encanto? El encanto, lo normal es que no lo conozcáis porque sois todos súper jóvenes, sois todos... y esto es de otra generación, ¿no? Pero vais a ver que es muy importante. Esto es un gran almacén que se inició a finales del siglo XIX, fijaros la antigüedad, pero que tuvo su apogeo, que tuvo su máxima exponencia a mediados del siglo XX. ¿Y sabéis por qué es tan importante? Pues fijaros, porque fue la escuela de estos 3 líderes con mayúsculas del comercio y la distribución de este país, ¿no? Y da la casualidad de que los 3 son familiares míos, de distinta índole, ¿no? Don César, que es así como se le conocía, cuando era joven, llevado por su primo Pepín, que ya estaba en Cuba. En aquel momento, en España las cosas eran bastante difíciles y, como sabéis, España se ha construido con la historia de muchos inmigrantes que tuvieron que buscarse su futuro fundamentalmente fuera de España, y muchos en Latinoamérica. En Cuba había una colonia muy importante de gallegos y asturianos. Todos ellos eran asturianos y iban atraídos porque en Asturias, en aquel momento en España, no había mucho por venir. Y este señor, don César, cogió un barco con una mano delante y otra detrás porque no tenía nada más, y se fue a trabajar al Encanto, donde ya trabajaba su primo Pepín. Los dos eran cañoneros, que era un término que se aplicaba
a los chicos de los recados. Estaban ahí pues haciendo lo que les tocaba. Bueno, pues don César llegó a ser el presidente del Encanto. Fijaros qué historia, ¿no? De llegar a ser el primero en la línea de abajo a llegar a ser el jefe de todo, ¿no? Y después, como el Encanto tuvo mucho éxito, su sobrino Ramón también le acompañó para formarse en el Encanto. ¿Y qué pasó con estos dos señores? Pues Ramón y Pepín dijeron, oye, mira, esto de Cuba está muy bien, pero esto hay que montarlo en España. Porque en España era una España que estaba en ese momento floreciendo. Y, bueno, pues uno montó en la calle Preciados un local que se llamaba Galerías Preciados y el otro montó un local que a lo mejor también nos suena el nombre, que se llamaba El Corte Inglés. Y los dos, con todo lo que habían aprendido en Cuba, empezaron a hacer ese negocio en Madrid para llegar y acabar siendo lo que hoy en día pues conocéis que es El Corte Inglés, que al final acabó absorbiendo a Galerías Preciados, ¿no? Y os puedo decir que aunque fueran familiares, el nivel de competencia era absolutamente sanguinario. O sea, yo no lo viví el final, pero había muchísima competencia entre ellos, ¿no? Pero bueno, por eso quiero contaros la historia y sobre todo este señor, que para mí es el más importante porque fue mi tío. Mi tío era sobrino de Ramón, que a su vez era sobrino de César. Es una historia de tíos y sobrinos muy interesante. Y don Isidoro cogió todo el legado, no fue a Cuba porque ya era más joven, pero cogió todo ese legado e igual que César fue el emprendedor, don Ramón fue el fundador, Isidoro fue el que fue el que lo expandió y lo hizo, pues las cifras más grandes del negocio que luego, bueno, nos han vuelto a dar, fueron en 2008 una empresa que facturó casi 18.000 millones de euros en un mercado como España, que se dice pronto, pero estamos hablando de un mercado que sabéis que por aquel entonces no excedía los 45 millones de habitantes, ¿vale? Bueno, ¿por qué os quiero contar todo esto? Un poquito de historia. Mira, fijaros, el Encanto, 1888, empezó siendo lo que llamaban unas sederías, que vendían telas. En 1919, como veis, ya va creciendo y tiene una forma por departamentos y por alturas. En 1949, que es la foto del principio, si yo os digo que esa es la fachada de cualquier Corte Inglés de España, verdad que tiene una cierta similitud. En 1952, el propio Christian Dior, el modisto francés, que renegaba del mercado americano porque decía que no tenía nivel suficiente para sus productos sí estaban, su marca estaba en el Encanto e incluso hacía una colección especial para el Encanto. En 1959 era tan el éxito de este gran almacén que incluso la competencia americana, del cual el Encanto se había inspirado, de los grandes almacenes, se instaló en Cuba y le hacía la propia competencia. Y luego, como toda historia tiene un fin, en 1961, después de la Revolución Cubana, el Encanto desapareció después de un incendio, ¿no? Pero bueno, esta es la historia. ¿Y por qué os quiero contar esto? Por coger un poquito de perspectiva. Fijaros, yo hoy os voy a hablar mucho de digital, de innovación, os voy a hablar de un montón de cosas. No tengo la inteligencia artificial conmigo, pero casi. Pero quiero que os quedéis con lo más importante. Puedes querer meter todo tipo de innovación y digitalización a cualquier proyecto, pero si te falla lo esencial, si te falla lo más importante, no sirve absolutamente de nada. Y yo quiero enseñaros esto. Esta empresa, en pleno siglo XX, tenía oficinas comerciales en las mejores ciudades del mundo, porque entendía que tenía que tener el mejor producto allí donde estuviera y lo tenía que traer para servírselo a sus clientes. Hacía publicidad internacional en las mejores revistas. Entendía que su cliente era el mundo. Marketing sensorial. Hoy, por ejemplo, algo que tú entras en una tienda y eres capaz de reconocer un olor característico, ellos ya lo hacían en su momento. Los escaparates, que era la única manera que tenían de mandar mensajes a su clientela de que se renovaban, se cambiaban semanalmente y os puedo decir que eran verdaderas obras de arte. El control de stock, cuando la informática no existía, estaban obsesionados con saber lo que se vendía. De tal manera que ese departamento siempre recibía una pequeña etiqueta de lo que se había vendido para reponer tanto en almacén como en proveedor. Y por último, hacían envíos gratis a todo el mundo. ¿Acaso esto no es algo parecido a algo llamado Internet? Entonces, yo quiero comentaros esto porque esta gente en Cuba, en pleno siglo XX, era capaz de hacer todo esto que yo os puedo decir que muchísimas empresas que yo conozco hoy no son capaces de hacer ni la mitad.
Por eso es lo importante. Esto va de saber que lo que realmente no se puede olvidar es que hay un cliente que hay que atender, hay un cliente que lo tienes que conocer y sobre todo asegurarte de que estás constantemente trayendo el mejor producto, innovándolo y sobre todo ofreciendo una experiencia de compra y un servicio excelente. Y ya después le metéis toda la digitalización que queráis. Pero si no tienes esto, no tendrás éxito ninguno. Bueno, una vez que os he contado un poquito la inspiración y de dónde viene, y bueno, pues yo fui el cuarto presidente después de Isidoro, pues viene esta etapa, ¿no? Es decir, oye, y una vez que uno deja de serlo, vamos a entender un poco el mercado, vamos a saber lo que está pasando y vamos a intentar sacar 3 o 4 conclusiones para intentar, bueno, aplicar todo lo que uno sabe, pero adaptarlo a un mundo actual que, como vais a ver, está cambiando a una velocidad muy, muy rápida, ¿no? Fijaros, a mí esta es un esquema que quiero comentaros porque lo vi en un viaje que hice a China y me parece fantástico. Fijaros los cambios del paradigma que estamos viviendo, ¿no? Por un lado tenemos el modelo de negocio. Hasta el siglo XIX, fijaros, el modelo de negocio era el colonialismo. Cuanto más crecías y cuanto más imprimías esa fórmula, pues más poderoso eras. Los actores eran los países. ¿Y sabéis cuál era la métrica? Cuanto más poder tenías, cuanta más fuerza, más exitoso eras. En el siglo XX esto cambia y aparece el capitalismo, ¿no? Que es claramente el modelo de negocio más exitoso. La métrica, perdón, los actores han sido las empresas. Y está claro que la métrica para ver cuáles son las mejores ha sido los beneficios. Cuanto más ganas, mejor eres y más éxito tienes. Y ahora que estamos en el principio del siglo XXI, fijaros que ahora mismo el modelo de negocio es algo llamado emprendimiento, ¿no? Parece como que el capitalismo se está atascando y aparecen una nueva modalidad de empresas tremendamente ágiles y que van mucho más directo al encuentro de lo que se está pidiendo en el mercado y lo que se está pidiendo en cuanto a velocidad empresarial, ¿no? Yo, por ejemplo, os diría, preguntarle a vuestros hijos y os llevaréis una sorpresa, porque muchos de ellos a lo mejor os dicen que ya no quieren ser el presidente de Coca-Cola, que a lo mejor quieren ser el último consejero delegado, director general del unicornio, de una empresa que ya vale 1.000 millones, pero que hace 3 o 4 años que ha sido fundada. Esto es un fenómeno que creo que es muy, muy interesante. Los actores, ¿quiénes somos? Somos los ciudadanos. Los ciudadanos hoy estamos absolutamente empoderados y además tenemos un altavoz que es tremendamente poderoso, que sabéis cuál es, que son las redes sociales. Y la nueva métrica, el impacto, el cómo lo que hacemos lo devolvemos a la sociedad y realmente tenemos un propósito, algo que nos diferencia del resto. Esto es el nuevo terreno de juego y es muy importante que tengamos esta noción para saber que la situación es francamente diferente. Pero os voy a hablar de las olas de transformación. Fijaros, esto tiene que ver mucho con mi sector, con la distribución, pero lo podéis aplicar, como digo, a cualquier otro. Fijaros, yo viví esto. La primera ola de transformación es que había que ser global. De repente, si no tenías tiendas en Francia, si no tenías tiendas en cualquier punto del mundo, no eras global. Cuando las empresas de distribución estaban globalizándose, llegó la digitalización en pleno año 2000. Ha sido un proceso de cambio brutal, porque la propia digitalización os puedo decir que hay muchísimas empresas que todavía no la han entendido. Pero cuando estabas intentando ser global, ser digital, aparece la socialización. ¿Qué es lo que os decía antes? Que es ese gran altavoz, de repente aparece que un solo individuo se puede cargar la reputación de una empresa en cuestión de 24 horas. Cuando estabas siendo global, cuando estabas queriendo digitalizarte y estás entendiendo lo que son las redes sociales, aparece la sostenibilidad. Que ya no basta con ser todo lo anterior, sino que además, si no eres sostenible, si no tienes ese propósito, esos valores, directamente tus clientes no te van a escoger y lo que es más importante, ni siquiera tus directivos van a querer trabajar contigo. Y lo que está pasando es que va a haber más olas y sabéis que todavía no sabemos cuáles son y sí que sabemos que van a ser cada vez más cortas y cada vez van a tener más impacto. Fijaros la complejidad del momento. Por eso os puedo decir que los líderes de hoy y del futuro
os puedo decir que posiblemente la cualidad más importante que se pide, ¿sabéis cuál es? La creatividad y la capacidad de adaptación al cambio. Os puedo decir que hace exactamente 10 años, en las 10 cualidades que se pedían de un directivo, no estaba ni en el top 10. Y hoy es la primera. La capacidad que tienes de entender que el nivel de cambio requiere que te adaptes rápidamente y que sepas encontrar soluciones hoy y que mañana entiendas que tendrás que encontrar otras porque te va cambiando todo muy rápidamente. Por eso, señores, esto va de surfear las olas. No va de que dejes que te arrastren y que te lleven contigo. Surfear y entender que estos cambios van a ser cada vez más grandes y más cortos. Muy rápido para entender la complejidad del sector. Es un mercado saturado. ¿Qué quiere decir? Hay muchísima más oferta que demanda. Para una demanda hay 27 opciones. Y cada vez, ¿sabéis lo que os digo? Fragmentadas. ¿Esto qué quiere decir? Que un grupo de chavales en Saigón pueden estar haciéndote competencia a ti mismo con una empresita mucho más ágil, con unos costes mucho más bajos y que va directamente a competir contigo. Además de eso están las grandes plataformas comerciales que son tremendamente difíciles de competir. ¿Sabéis por qué? Porque son globales, tienen estructuras de costes mucho más bajas y, sobre todo, se quedan con lo bueno de ser globales, pero desde un punto de vista local no tienen ninguna limitación que sí tienen los players y los actores que tienen que soportar toda la legislación local y todo lo que implica estar en un mercado. Y sobre todo son disruptores. ¿Sabéis por qué? Porque desintermedian. Se han cargado toda la cadena de valor y directamente consiguen llegar desde el producto al cliente. En el desayuno que hemos tenido antes hablábamos del fenómeno de estas plataformas chinas que consiguen enviar a casa en cuestión de días cosas que valen 1 euro, 2 euros, cuando dices, pero solamente el coste de transporte ha tenido que costar mucho más. ¿Qué está pasando? Y obviamente los disruptores son en todas las industrias. Yo puedo hablar de quiénes son en la mía, pero si os hablo de Uber, os hablo de Netflix, os hablo de Airbnb, son todos lo mismo, haciendo lo mismo en cada uno de los distintos sectores. Muy importante, la generación C, generación conectada o nuevas generaciones nativas digitales. Todavía no cuesta entenderles, como decíais antes, pero hay que hacerlo porque no solamente son el cliente de hoy, sino que son el cliente de mañana. Teletodo, hubo un momento que parecía que todo se podía hacer desde casa y lo que se comprobó rápidamente es que en cuanto nos han dejado otra vez sueltos, hemos vuelto a socializar más que nunca y hemos vuelto a querer vivir más que nunca. Lo cual, eso del teletodo está muy bien, pero esto va de tocar y de sentir al vecino. El rol del dato, el verdadero maná del siglo XXI. Sabéis que dicen que hay dos cuentas de explotación. Está la de la empresa en la que ganas o pierdes dinero, pero está la otra, es cuántos datos has recolectado hoy. Y mucha gente piensa que es más importante la segunda que la primera. Y por último, el rol de las tiendas, los espacios físicos. Muy importante, posiblemente hoy es uno de los mensajes más claros que quiero dejaros. Están más vivas que nunca, ¿vale? Pero sobre todo, evitar esto, el no enterarte de lo que está pasando. El quedarte pensando que esto esto es pasajero, en algún momento volveremos a donde estábamos antes, de ninguna manera. De ninguna manera. Y sobre todo, evitar la miopía del liderazgo y de la innovación. ¿Sabéis lo que es la miopía? No consigo ver lo que tengo justo delante de mí. Y os voy a poner 4 síntomas preocupantes de la miopía para que lo reviséis, no vaya a ser que estéis en alguno de ellos. Fijaros, la primera, nuestra marca y nuestros productos son insustituibles. Es absolutamente falso. No solamente son insustituibles, sino que están surgiendo nuevas formas de producto constantemente que te están intentando sustituir más que nunca. La segunda, nuestras ventas crecerán porque el mercado crece. Esto es absolutamente falso también. El mercado de distribución español ha estado creciendo todos estos últimos años y no estaban creciendo igual los mismos actores. Había una realidad que era crecimiento de los players digitales que estaba siendo muchísimo mayor que el de los demás. Conclusión, estaba creciendo y ni siquiera lo sabíamos por qué crecía. Nuestros competidores seguirán siendo los mismos. Tampoco, os estaba comentando lo de las plataformas digitales, pero es que ahora mismo, como os decía, pueden estar compitiendo contigo en cualquier parte del mundo
de una manera muchísimo más ágil. Y por último, nuestros clientes seguirán sin cambiar con las mismas necesidades. Tampoco es cierto. Ahora hablaremos un poquito de las nuevas generaciones. Vais a ver que, como decíais antes, son como marcianos, ¿no? Pero, oye, tienen necesidades y tienen que ser satisfechas. Pero sobre todo, ¿creéis que estamos ante el apocalipsis del retail? Esto es un término que no me he inventado yo, esto lo han estado repitiendo los analistas americanos y hay que reconocer que tenían razones para decirlo, porque si os digo que durante casi 6 años consecutivos se han estado cerrando en Estados Unidos del orden de 10.000 tiendas por año. Pues claro, la dinámica era tal que decían, bueno, esto las tiendas se han acabado. Vamos a acabar comprando todos por Internet, no vamos a necesitar los espacios físicos. Conclusión, esto es un apocalipsis, ¿no? Pues fijaros, yo os vengo hoy a convencer de todo lo contrario. Es un renacimiento, es un punto y aparte, es un momento en el que si sabemos leer lo que pasa, está absolutamente lleno de oportunidades. ¿Qué es lo que ocurre? Que si seguimos pensando que esto no va, que va a volver a donde estaba, que las cosas no van a cambiar y que la ola, si me quedo quietecito, pues pasará y volveré a mi mismo sitio, ahí es donde os puedo decir que sí, que estás en un apocalipsis, ¿no? Y fijaros, evitar las 4 Rs que te llevan al apocalipsis. ¿Por qué se han cerrado tantas tiendas? ¿Por qué? Pues fijaros, porque cuando las cosas empezaron a ir mal, lo primero que hicimos fue, oye, vamos a reducir en marketing. Total, mira, esto pasará. Me gasto menos dinero en marketing, oye, y estoy seguro que con esto consigo cuadrar las cuentas. Como esto no funciona, porque tus competidores invierten lo que tú no has invertido, dices, bueno, venga, lo siguiente, pues bajo la calidad. Total, innovo menos y tampoco se va a notar tanto, ¿no? Esto tampoco funciona. Lo siguiente es personas. Bueno, pues venga, quito personas, quito vendedores, quito el nivel del talento que tengo en la empresa, los directivos. Y como esto tampoco funciona, me acabo cargando las tiendas. Empiezo a reducir tiendas, empiezo a cerrar tiendas. Y esto, como veis, es un círculo absolutamente pernicioso. Porque lo que va haciendo es crecer el nivel de incompetencia. Si yo os digo que el año pasado en Estados Unidos ha sido el primer año en el que se han abierto más tiendas de las que se han cerrado. ¿Y sabéis por qué? Porque la gente ya está reaccionando. Esto no va de hacer táctica pequeña, esto no va de tomar pequeñas decisiones todos los días. Esto va de analizar tu estrategia, analizar cuál es tu ambición, redefinirla porque te han cambiado directamente las reglas y, sobre todo, reinventar tu modelo de negocio. No se puede ganar dinero con el mismo modelo de negocio que tenías hace 10 años. Las métricas, sencillamente, son distintas. Fijaros, el modelo operativo, el rol de la logística. Hoy en día es absolutamente clave y os puedo decir que la logística antes era un señor que estaba en un departamento que tenía que encargarse de que llegaran los paquetes. Y ahora mismo, que se lo digan a Inditex, te estás jugando tu futuro en la logística. Y después el modelo de negocio. Por supuesto que estamos aquí para ganar dinero, pero ganar dinero de otra manera. Y sobre todo entender que hay una nueva ecuación de valor de los clientes. Fijaros, la parte de abajo, lo que se llama el value, el valor, esto es algo que hace exactamente 10 años, con hacer esto tenías éxito. Bastaba tener beneficios, simplificar, ahorrar tiempo a los clientes, un diseño bueno, bonito y facilitarle la vida a los clientes. Es decir, la parte más racional, lo quiero, lo tengo lo antes posible y al mejor precio, con esto era suficiente para diferenciarse en el mercado. Pues yo os digo, ahora mismo no es suficiente. Hay que pasar al value plus, al área de las emociones, a todo aquello que tiene que ver con, ¿tienes una marca en la que tus clientes se identifican? ¿Estás generando experiencias que realmente sean diferentes y que le den un motivo al cliente para volver? Y sobre todo, impacto social y conexión real con el cliente. Esto solo se puede hacer con el lado de las emociones. ¿Y sabéis cuál es la buena noticia para los retailers de toda la vida? Que solamente se puede hacer el Value Plus con las tiendas físicas. Por eso son tan importantes. Y os voy a explicar por qué. Porque sobre todo en una tienda física, ¿sabéis lo que hay? Y lo digo con todo el respeto a la inteligencia artificial que nos acompaña hoy. Hay personas, hay vendedores que pueden conectar con el cliente, entender que tiene una necesidad y no dejar que se escape. Y que si venía a comprar unos pantalones, se vaya con 3 pantalones más, con 2 camisas, una corbata y 2 zapatos. Eso solo lo puede hacer
una persona y además que repita y que se sienta identificado con una marca. Y sobre todo, entender esta fotografía de aquí. Perfectamente podría ser yo con mi hijo llevándole al colegio cualquier día de estos. La persona que está ahí con la gorra solo entiende la vida y la analiza desde un punto de vista digital. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Lo que no está en YouTube, lo que no está en TikTok, no existe para él. Sin embargo, esa persona que podría ser yo, sigo leyendo el periódico, sigo escuchando la radio y sigo poniendo la tele por la noche. El error es entender que estas dos generaciones entienden la vida de la misma manera. No os podéis imaginar la cantidad de errores que ha habido de querer comunicarse con estas dos generaciones de la misma manera. Y la gente piensa que este es un chaval, bueno, pero si estos no tienen poder de compra. No, los que tienen dinero son estos. Puede que sí, pero estos señores son de 30 años para abajo ya, ¿eh? Son las familias que se están formando hoy. Y lo que es más importante, son el cliente de futuro. Si no los captas, ¿sabéis lo que pasa con tu base de datos? Que se va agotando, porque cada vez se te van muriendo y no los renuevas. Es extremadamente importante entenderlos. Pero sobre todo esta frase, posiblemente la frase más importante que os puedo decir hoy. Si queremos cambiar, a veces tengo que cambiar todo para que todo siga siendo como ha sido siempre. Si yo tengo una empresa con una cultura fuerte y con unos valores que han sobrevivido décadas y décadas, o cambio todo, o sencillamente no lo voy a poder adaptar, ¿no? Y esto es realmente importante. A veces es tan sencillo como coger una cámara y asegurarte de que el foco está donde tiene que estar y está enfocando bien lo que pasa, pero que tiene que hacer lo que siempre ha hecho. Por eso es tan importante el encanto, por eso os hablo de lo que se hacía entonces. ¿Por qué no podemos hacer eso hoy, lo que hacía el encanto? Y para eso no hace falta ni digitalización ni nada más. Bueno, un poquito de ¿qué es el digital, ¿no? El tercer apartado. Pues fijaros, va de crear conexiones digitales y conexiones emocionales. ¿Por qué tienen que ser digitales? Porque si os digo que el 75% de las operaciones en tienda física que se hacen hoy en el mundo empiezan con un teléfono móvil. O bien porque busco el producto, o sencillamente lo empiezo a utilizar cuando compro en una tienda física. Por eso yo no puedo no estar en digital. Parto de lo digital, pero con la conexión emocional, ¿sabéis lo que hago? Creo el value plus, creo la diferenciación, creo todo aquello que me hace diferente. Y sobre todo, fijaros, esta es un poco la historia del retail. No me voy a detener mucho, pero si os fijáis, todo empezó siendo físico, no había nada digital y era todo como muy racional y poco emocional. Pero toda la evolución, a medida que el mercado se ha ido especializando, ha ido tendiendo a toda la parte superior, conexiones emocionales y digitales. Y fijaros, ¿sabéis cuál es el formato de más éxito? Las plataformas que nacen en digital, pero que entienden que el físico tiene que trabajar para ellas. Ahí es donde se hace la conexión de calidad. Y sobre todo, olvidarnos de la monocanalidad, de la multicanalidad y de la omnicanalidad. ¿Sabéis por qué la omnicanalidad no ha funcionado? Porque te decía cómo tenías que digitalizarte desde tu realidad física. Y no va de eso. Si ya todo es digital, lo tienes que hacer al revés. Esto es el digital, entender que lo primero es lo digital, pero que haces la magia con el físico. Y que no hay canales. Esto va de un cliente que entra y sale, es un viaje del consumidor, independientemente de que empieza en una red social, acaba en el e-commerce, va a la tienda y acaba volviendo otra vez al e-commerce sin ningún tipo de fricción y de una manera totalmente natural. Y sobre todo la ecuación del value plus. Pasar de tener un buen surtido, un buen precio, entregar las cosas a tiempo y ser conveniente, que insisto, son condiciones necesarias, pasar a hacer la diferencia con un producto excepcional, con una marca que realmente marque la diferencia, con un servicio único y creando una experiencia realmente diferenciadora. Y sobre todo las 8 Cs, fijaros, esto es algo muy digital y muy de Internet. Tenemos que empezar a poner el cliente de verdad en el centro de todo. Pero además es un cliente que más allá de comprarte, quiere formar parte de eso que llaman la comunidad. Yo es que quiero formar parte de lo que tú representas aunque no te compre. Generar contenido relevante en digital. Es que a lo mejor estoy contigo por lo que me cuentas, por todo lo que significas y luego ya te compraré. Curar el producto. Fijaros, esto es como el cocinero que va todos los días al mercado, escoge los productos, los cocina y sobre todo los hace para ti, los customiza. Por eso es tan importante el papel del dato. Saber quién eres para hacerte un producto cada vez más personalizado. Y por supuesto, conveniente cuando el cliente quiere cultura
ser consciente de dónde eres y devolverlo a la sociedad que te ha permitido formar parte de ella. Y sobre todo, crear una plataforma online y offline que proporcione conexiones digitales y emocionales entre marcas y personas. Esto va realmente de un ecosistema en el que todo el mundo entra, coge y da. Y fijaros, ¿por qué tiene que ser Figital? Porque el proceso digital se creó así y es uno, y cuando lo intentas unir al digital, el físico no funciona. Son procesos totalmente distintos. Fueron diseñados y no se pueden unir así como así, no es empalmar un cable. Por eso el Figital se tiene que diseñar desde cero. Y eso es por lo que es tan complicado hacerlo, porque todo el mundo tiene un pasado y todo el mundo tiene un punto de partida que condiciona todo el viaje. Porque sabéis, cuando lo consigues, las ventajas de físico a digital y de digital a físico son tremendas. Una operación que empieza en digital y la trasladas a físico, ¿sabéis lo que significa? Mayor conversión, fidelización de verdad, identificación de marca. Y al revés, una operación que empieza en físico y consigues llevarla al digital de verdad, vas a lo que llamamos un inventario infinito. Todo esto son ventajas que conlleva todo este modelo Figital. Y ya como me voy quedando sin tiempo, os voy a contar un poquito qué es esto de WOW, que al final no deja de ser, como os decía al principio, la ejecución y la plasmación de todo lo que os he contado hoy. WOW es un proyecto que nace hace 2 años y medio su operación, no llega, que básicamente lo que nosotros decimos, somos curación. El producto que nosotros vendemos tiene que ser muy escogido, de tal manera que el hecho de que tú hayas sido escogido por WOW te eleva y te da valor. Va de crear experiencias realmente diferentes y sobre todo de generar que los clientes se sienten identificados con la marca porque tienen una serie de valores concretos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Con un digital que es .com, un wowconcept.com, que es donde empieza todo, os lo he dicho antes, lo digital primero, pero 2 tiendas que trabajan y lo más importante, que han sido diseñadas para trabajar con el mundo digital. Una en Gran Vía y otra en Serrano, abierta hace 4 meses. Pero sobre todo, como os decía antes, ¿no? Un concepto Figital que conecte marcas y personas con visión de futuro y que esté en la intersección del online y el offline. Curación, experiencia, mentalidad. ¿Cómo hacemos la curación? Muy importante, ¿qué vendemos? ¿Cómo lo vendemos y a quién se lo vendemos? Fijaros, ¿cómo conseguimos que nuestro producto sea distinto? Porque tiene que ser nuevo, difícil de encontrar o exclusivo, de tendencia y con visión de futuro. ¿Cómo lo hacemos? Pues fijaros, queremos que todas las marcas emergentes e internacionales que entren en el mercado español lo hagan con nosotros. ¿Por qué? Porque lo hacemos mucho más fácil. Pero sobre todo estas siguientes, las nativas digitales. ¿Sabéis lo que son? Las marcas que se han creado durante los últimos 8 años son todas nativas digitales. ¿Qué quiere decir? Que la innovación en las marcas está en el mundo digital. Pero ¿sabéis qué? Todas y cada una de ellas, para seguir creciendo, tienen que montar tiendas físicas. Porque llega un momento en el que alcanzan un nivel de facturación en el que el coste de adquisición de clientes es tan caro que no les compensa. Y ahí las que descubren que tener una tienda física les permite llegar a un mercado mucho más grande y a un coste mucho más bajo, van de cabeza. Todas las marcas nativas digitales acabarán siendo físicas. Y ahí es donde aparece WOW. Ponemos a su disposición 2 tiendas en las mejores calles y nos encargamos de todo lo que ellas no saben hacer, que es hacer el físico. Y os puedo decir por experiencia, hacer tiendas físicas y operarlas no se aprende en Harvard ni en la Universidad Camilo José Cela, por desgracia todavía. ¿Sabéis dónde se aprende? Haciendo tiendas y levantando todos los días la persiana. Y esto funciona. Y haciendo esto, ¿sabéis lo que ocurre? Que traemos a sus audiencias, al público más joven, que curiosamente las marcas establecidas son los que están buscando. Es curioso que tenemos marcas que están cerrando sus tiendas, pero sin embargo abren con nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque les damos una conexión de verdad con las audiencias más jóvenes. ¿Cómo hacemos la experiencia? Pues realmente siendo verdaderamente Figital, cómoda, fácil, flexible, sin fricción, más rápida y en tiempo real y personalizada. Y sobre todo sacando las ventajas que os decía antes, ¿no? Y sobre todo, ¿a quién? No es que nosotros queramos tener un público joven, nos encanta, la edad no es un problema. Lo que pasa es que sí estamos sirviendo a toda esta generación que por primera vez ve las marcas que habían visto en Instagram y las pueden ver y las pueden tocar. La gente piensa que las nuevas generaciones no quieren ir a las tiendas. Es absolutamente falso. Las tiendas no han sido creadas para ellos. En el momento que lo haces, estás cogiendo posiblemente lo más importante, que es la generación y el público que nadie tiene y todo el mundo quiere.
Y sobre todo, pues un tipo de cliente que, como os digo, no tiene ningún tipo de edad. Esto va de querer descubrir, de querer saber lo último de lo último y que cada día que vas a nuestro establecimiento, entres en lo digital o en lo físico, descubras cosas. Como os decía, con 3 tiendas, lo más importante, la tienda de Gran Vía y la tienda de Serrano. Y quería terminar hablándoos otra vez del encanto. ¿Vale? Esto va de innovación, va de liderazgo. ¿Qué mejor ejemplo que lo que hicieron estos señores en Cuba y que hoy en día muy pocos consiguen aplicar en el mundo real? Esto no va de digitalizarse, que hay que hacerlo. Esto no va de hacer todo lo que os he dicho. Esto va de tener principios fuertes y entender lo que estos señores transmitían en aquel entonces. 2 mensajes finales para terminar muy rápido. Don Ramón, fijaros qué frase tan alucinante. Nuestro objetivo es ofrecer productos a los clientes antes de que los echen de menos. ¿Acaso esto no es ambición? Antes de que el cliente lo sepa, yo ya tengo el producto que quiere. Esto sí que era inteligencia artificial. Y por último, Scott Galloway, un señor nada sospechoso que no pertenece al mundo de la distribución, es un gurú de innovación y tecnología americano, que dice que si no abres tiendas desaparecerás. Para vender más online hay que abrir tiendas físicas. Fijaros qué palabra, qué frase tan importante, y no lo digo yo, lo dice este señor. Muchísimas gracias y espero que os haya gustado.